Ahora toca el turno de estudiar la tercera de las 4 definiciones que se requieren para entender las leyes que Newton publicó en su libro Los principios matemáticos de la filosofía natural. Esta tercera definición dice: la fuerza íncita de la materia es una capacidad de resistir por la que cualquier cuerpo, por cuanto de él depende, persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo. Y luego explica: esta es siempre proporcional al cuerpo y no se diferencia en nada de la inercia de la masa, a no ser en el modo de concebirla. Por la inercia de la materia, ocurre que todo cuerpo difícilmente se aparta de un estado de reposo o movimiento, de donde la fuerza íncita también puede llamarse con toda propiedad fuerza de inercia. Ejerce el cuerpo esta fuerza solamente en el cambio de su estado hecho por otra fuerza impresa en él, y es su ejercicio, bajo diverso aspecto, tanto resistencia como ímpetu. Resistencia en tanto en que el cuerpo, para conservar su propio estado, se opone a la fuerza impresa. Ímpetu en tanto que el mismo cuerpo, cediendo difícilmente a la fuerza del obstáculo resistente, intenta cambiar el estado de éste. El vulgo atribuye la resistencia a los cuerpos en reposo y el ímpetu a los cuerpos en movimiento, pero el movimiento y el reposo, tal como el vulgo los concibe, solo se distinguen relativamente uno de otro y no siempre verdaderamente reposan las cosas que el vulgo considera en reposo. Newton está definiendo el concepto de fuerza íncita. ¿Sabes qué significa íncita? Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, íncito significa propio y connatural a algo y como nacido en ello. Al igual que la palabra íncita, quizá haya otras palabras de las que desconozca su significado. Revisémoslas para entender mejor el comentario de Newton a su tercera definición. Está la palabra vulgo, que sus dos primeras acepciones son común o conjunto de la gente popular y conjunto de las personas que en cada materia no conocen más que la parte superficial. También aparece la palabra ímpetu, que se refiere a la cantidad de movimiento, momentum o momento lineal. Regresemos a la definición y al comentario de Newton y subrayemos algunas frases importantes. Newton dice: la fuerza íncita es una capacidad de resistir por la que cualquier cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo. Y explica: por la inercia de la materia, ocurre que todo cuerpo difícilmente se aparta de un estado de reposo o movimiento. La fuerza íncita también puede llamarse fuerza de inercia. Ejerce el cuerpo esta fuerza solamente en el cambio de su estado hecho por otra fuerza impresa en él. El movimiento y el reposo solo se distinguen relativamente uno de otro. Pero, ¿qué significa todo esto? Analicemos por partes la definición y concentrémonos en algunas frases importantes. La fuerza íncita es una capacidad de resistir por la que cualquier cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo. Observemos que aparece la palabra cuerpo, que, si recordamos de la definición primera, Newton lo define como la masa. También habla de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo. Newton nos está hablando del tipo de movimiento con el que trata esta definición, ya sea reposo, es decir, velocidad nula, y movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad constante, tanto en dirección, sentido y magnitud. Newton dice: por la inercia de la materia, ocurre que todo cuerpo difícilmente se aparta de un estado de reposo o movimiento. La fuerza íncita
también puede llamarse fuerza de inercia. Ejerce el cuerpo esta fuerza solamente en el cambio de su estado hecho por otra fuerza impresa en él. Esto es, la fuerza íncita, que como vimos del significado de la palabra íncita, significa una fuerza propia o connatural del cuerpo, no es otra cosa sino la fuerza de inercia. La fuerza de inercia se puede entender como una fuerza connatural del cuerpo que se resiste al cambio del estado de movimiento del cuerpo debido a la aplicación de una fuerza externa, o impresa, como Newton la define más adelante en los Principia. Pero, ¿por qué es importante el concepto de inercia? Porque está relacionado con la primera ley de Newton, que define los sistemas de referencia inerciales, y que son aquellos en donde se cumplen las leyes de movimiento de Newton. De hecho, al final de su comentario sobre la definición de fuerza íncita, Newton dice: el movimiento y el reposo solo se distinguen relativamente uno de otro. Newton está hablando de la importancia de los sistemas de referencia y de cómo podemos percibir el movimiento o el reposo de los cuerpos con relación a ciertas referencias o, en este contexto, respecto a diferentes sistemas de referencia. De hecho, Newton recalca: no siempre verdaderamente reposan las cosas que el vulgo considera en reposo. Piénsalo. La Tierra gira alrededor del Sol. Tú te mueves junto con la Tierra alrededor del Sol. Pero tú estás en reposo con respecto a la Tierra.